material, sobre justificación por la fe, condición del hombre. Dice, no puede estar por aquí, condición del hombre, naturaleza depravada, página 12, para los que quieran tener un recuerdo. Naturaleza depravada. ¿Le doy lectura? Es necesario también comprender que el Espíritu Santo, al venir a morar en el creyente, no erradica la depravación. Y cita Gálatas 5, Romanos, dice, aun cuando el Espíritu mora en el creyente, miren qué blasfemia, el hombre sigue poseyendo su naturaleza depravada. Entonces el Espíritu Santo no funciona. Entonces aquí retan al Espíritu Santo. Aquí hay otro más. Vean, hermano, no vaya. ¿Tiene más citas? No. Bueno. Habían dos. Pero ahí está tan clarito. Entonces, ¿cómo pueden usar calvinismo y habla allí de justificación por la fe? Hermano, es imposible aceptar la verdadera justificación por la fe con el calvinismo. Pero ahí está. Entonces, varios escucharon eso, ¿verdad? Y hermanos, ese pan se repartió como, ese libro se repartió como ¿qué? Porque no es pan. En México decimos como pan caliente o como hojas de otoño, ¿verdad? Como pan caliente con levadura, ¿verdad? En la red ha de venir. Debemos tener cuidado, no vaya a ser la red ha de mentir. ¿Por qué, hermanos? Es que no podemos darle al mundo un mensaje falso. No se puede. Hermanos, sean cuidadosos con todos los mensajes que se reparten aquí. Todos los folletos deben pasar primero por los hermanos. Todos. Y los que estén a la ley y al testimonio, amén, se puede repartir. Y los que no estén a la ley y al testimonio, hermanito, disculpe, quizá usted no se ha dado cuenta, aquí este folletito trae un error, no lo puede repartir. ¿O cuándo va a surgir un grupo celoso de la verdad, hermanos? ¿Cuándo en Bolivia va a surgir un grupo celoso de la verdad que conozca sus pilares, que conozca los errores y que diga, aquí estoy por la verdad, heme aquí, envíame a mí? Hermanos, en el nombre del Señor Jesús, creo que ha llegado el tiempo. Amén, hermanos. Ha llegado ese tiempo, porque si nosotros no tomamos, ¿verdad?, esa bandera que Dios nos está poniendo, que es una verdad muy bonita, Dios se la va a dar a otros. Es hora que aquí en Bolivia, no sé si aunque que sean 5, que sean 10, los que quieran, pero que se unan en y por la verdad. Error ya hay mucho y se va a seguir publicando más error y más error. La sierva del Señor dice, hablando de la apostasía de Kellogg, dice, la apostasía que ha empezado, que ha iniciado ahora, irá avanzando, irá creciendo hasta la venida de Cristo. Entonces, propuesta número 1 de los calvinistas: nacemos pecadores. ¿Por qué? ¿Porque creen ellos en la ley de Dios los evangélicos? No. Por lo tanto, y es lo que dice allí ese libro, para que vean qué tan calvinista es. ¿Qué dice? Aunque el hombre esté lleno del Espíritu Santo, no le quita la depravación. ¿Se acuerdan que sí leímos? Pues es lo mismo que dicen los calvinistas. No hay victoria. El hombre no puede dejar de pecar por ningún medio, pues está depravado totalmente. Es el calvinismo. Por lo tanto, entonces, si todos nacimos pecadores y nadie puede, por su depravación total, nadie puede salvarse, entonces, dice Calvino, elección incondicional. ¿Qué es elección incondicional? Bueno, elección incondicional. Ok, supongamos que aquí está Calvino, y Calvino dice, todos aquí nacieron pecadores, aunque pidan que el Espíritu Santo son depravados. Entonces, ¿quién se va a salvar? Bueno, y ellos usan una palabra que se llama la soberanía divina. Y ellos dicen, bueno, la soberanía divina dice que este grupo se va a salvar y este se va a perder. Así nada más.
Así dicen. Han escuchado, yo he escuchado muchos adventistas que son calvinistas, dicen, es que Dios ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Entonces, ¿ya para qué vas al grupo? ¿Ya para qué se sobra misionar? ¿Ya para qué te vas al campo? ¿Ya para qué esto? Ya Dios sabe quién se va a salvar, quién se va a perder. ¿Y sabe qué dice el otro adventista? Sí, cierto. Entonces, esta elección condicional, ¿saben cómo se llama también? Predestinación. Tú estás predestinado para perderte y tú estás predestinado para salvarte. Oiga, pero si yo estoy predestinado para salvarme, pero compro una Biblia, me hinco, oro, pido, ruego, ayuno, estás perdido, ya, olvídate. Porque dice, yo elegí, dice en la predestinación que Dios menciona, yo elegí que tú estás perdido. Oiga, ¿y ustedes cómo están? Nosotros andamos en el mundo, andamos para allá, para acá, la ley de Dios nos sirve, la ley de Dios fue clavada en la cruz. ¿Y sabe qué dice el calvinista? Que cuando se bautiza, una vez salvo, siempre ¿qué? Salvo. No importa que le des la espalda a Cristo, incluso ellos dicen, la salvación no se pierde. ¿Han escuchado eso también? La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la gran soberanía divina dijo que tú te salvas. Aunque le des la espalda a Dios, la soberanía divina dijo, tú te salvas. Entonces, los que hacen las preguntas sobre doctrina son calvinistas, traen otro, ¿cómo le podríamos decir? Otro pensar, otra mentalidad, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a permitir a alguien que trae otra mentalidad que venga y nos cambie a nosotros nuestra doctrina? Eso es lo que pasó. Entonces entran a lo que se llama la elección incondicional, o también conocida en el mundo protestante como la predestinación. Unos son elegidos para salvarse, otros para perderse. ¿Qué más es el calvinismo? Bueno, se llama la expiación limitada. En otras palabras, ¿para quién murió Cristo? Cristo murió para los que predestinó, para salvarse. Fíjense cómo es el engaño. Cristo murió para los que predestinó, a pesar de tener una naturaleza humana depravada o nacer pecadores. Oiga, ¿y la sangre de Cristo para este grupo? No, eso no los cubre, ellos se van a perder. Hasta aquí, ¿qué les parece el calvinismo? ¿Qué les parece? Es un engaño, hermano Cuno. Y debemos de salir de todo engaño, hermanos. De todo engaño. Por lo tanto, como la expiación limitada le ponen ellos, es decir, el sacrificio de Cristo murió nada más por los elegidos, acá no afecta para nada el sacrificio de Cristo. Olvídense, ustedes están perdidos. Y entonces, como Cristo murió solo por los elegidos, y ellos dicen, cuando me bauticé, soy salvo. Incluso el evangélico dice, ¿cuándo fuiste salvo? ¿Lo han escuchado? Y ellos dicen, a ver, ¿cuándo fui salvo? ¿Cuándo fui salvo? ¿Cuándo te bautizaste? Tal fecha. Desde esa fecha soy salvo. Porque para el calvinista, la fecha de su bautismo, de allí en adelante entra la salvación. Y no la pierde. Para el calvinista. A ver, ¿nosotros qué pensamos? ¿Que la salvación se puede perder? Sí, hay ejemplos bíblicos. Hay ejemplos bíblicos. ¿Como quién? Judas, Saúl. O sea, el hombre decide salvarse o perderse, es el hombre. El hombre puede decidir estar mucho tiempo con Cristo y de repente decir, no quiero nada con Cristo. ¿Sí o no? Y todas las justicias que hizo, Ezequiel 18, ¿qué dice? No le serán contadas. El alma que pecare, ¿esa qué? A ver, eso nos lleva al libre albedrío, ¿cierto? Por lo tanto, el último punto de los calvinistas es, bueno, como yo vengo con una depravación total, no hay victoria sobre el pecado, por lo tanto Cristo en su soberanía dice, tú te vas a salvar, y lo que pasó en la cruz se aplica solo al que Él eligió quién se va a salvar. Por lo tanto, una vez salvo, siempre salvo.
Entonces la santificación será cuando Cristo venga. Ahí se va a quitar la naturaleza depravada. ¿Y quién piensa eso el día de hoy? ¿La mayoría de quién? Tanto los dominicales como los sabáticos. ¿O no? Porque un sabático piensa así como calvinista. Porque desde el 57 se aceptó el calvinismo. Exactamente. Los evangélicos no creen en la justificación por la fe, en el sentido como nosotros lo creemos. ¿Ellos creen en el santuario? No. Entonces, ¿cómo es posible que los adventistas hicieron un acuerdo con los que no creen en el santuario, donde se ubica la justicia de Cristo, pues? Tanto imputada como impartida. ¿Por qué hicieron un acuerdo así? ¿Eran adventistas realmente? No. Bueno, nosotros estamos definiendo adventistas como ya los de 1844 a la ley y al testimonio, que tienen los 7 pilares, ahí están. Esos son los verdaderos adventistas. Esas son las doctrinas distintivas. Esas que están allí. ¿Quieren que les muestre un libro que escribió Walter Martin? Ese libro que escribe Walter Martin, o sea, están los diálogos. Ok, ¿eres evangélico calvinista o no? Y los otros decían, ay, es que si digo que yo soy adventista del séptimo día, que creo que Jesús vino con la naturaleza que era, estos me van a tildar de que soy cultista y que soy una secta. Mejor les voy a decir que sí. Voy a cambiar los libros de la hermana Juárez, les voy a cambiar la historia adventista, les voy a decir que siempre hemos creído que Jesús vino con una naturaleza inmaculada. ¡Oh, qué traición! Entonces, cuando terminan esos diálogos, Walter Martin dice, bueno, ¿cuándo van a escribir su libro? ¿Que creen como nosotros? Yo voy a escribir mi libro. Y Walter Martin escribió su libro. Y también lo tengo en casa. Me salgo un poquito de la presentación. Y esto es, miren lo que dice Walter Martin en su libro. Aquí está. Este es el libro que él escribió. Los que están apuntando, ¿verdad? The Truth, la verdad acerca de Seventh Day Adventism. Hermano, les pido de favor que por lo menos un joven, una señorita, un hermano, alguien que mándelo a estudiar inglés. Aquí en La Paz debe haber escuelas de inglés, ¿o no? Hermano, ¿quiere que usted tener más evidencias de la historia? Ahora se pueden mandar a pedir libros con Amazon, no es necesario que usted se vaya hasta allá a comprarlo. Saque una cuenta en Amazon. Mande a traer esos libros. Estos se pueden conseguir por internet. Entonces, el que saca primero su libro es Walter Martin. Y Walter Martin dice, pues les voy a decir la verdad acerca de lo que me comentaron los adventistas. Bueno, hasta aquí pienso que les hemos contado desde la mañana el contexto, ¿verdad? Quizá por los nombres se confundan, pero la doctrina no nos vamos a confundir. Amén. Entonces, Walter Martin es el que va y les hace las preguntas a los adventistas sobre doctrina, y los adventistas contestan como si fueran evangélicos calvinistas. Terminados los diálogos, el primero que saca un libro para decir, bueno, ya platiqué con los adventistas y ahora les voy a decir la verdad acerca de los adventistas. Y saca este libro. Este es Walter Martin en aquel tiempo. Las preguntas las hace en conjunto con este otro que se llama Barhouse y este Martin. Y miren lo que dice aquí, en este libro titulado La verdad acerca de los adventistas. Miren lo que dice. Actualmente los adventistas del séptimo día están felices de tener comunión con cristianos de otras denominaciones. O sea, ya se hicieron amigos. Cerca y lejos, escucha bien, ellos no están deseosos de enfatizar las áreas de desacuerdo, las cuales causan división. A ver, hermano, antes esas áreas de desacuerdo que nosotros llamamos hitos y pilares adventistas son los que causaban división. Le dijeron a Walter Martin, mira, los hitos o las doctrinas distintivas, preferimos la mano de un evangélico apóstata que la verdad de origen celestial. Eso fue.
Y Walter Martin lo escribió en su libro y dijo, ya, tranquilos, ya los adventistas son nuestros amigos. Sus verdades que causan división, ya nos dijeron que no las van a predicar. En lugar de eso, prefieren tener compañerismo con la gran mayoría de verdades, las cuales todos los evangélicos tienen en común. ¡Qué tremendo! Hermano, un servidor tomó la decisión de salirse de esa iglesia evangélica con el nombre de adventista, porque ¿qué más evidencia? Y mandé pedir el libro y mandé todos. Ahora, qué bueno que ya salimos, pero hay grupos que todavía tienen esas doctrinas. Entonces, este seminario es para que usted esté más firme. ¿Por qué yo soy de sostén propio y no estoy en organización? Por esta traición. Porque ya dijeron, los pilares de la fe los vamos ¿a qué? A rebajar. Y ya nos dijeron que no van a enfatizar las áreas de desacuerdo, las cuales causan división. ¿En qué libro está? Aquí, en este libro, The Truth, la verdad acerca de los adventistas, del adventismo del séptimo día. Y yo me quedé, cuando leí esto, dije, wow. Si ese fue el acuerdo, esa es una traición, ¿o no es traición? Es, por ejemplo, que venga alguien aquí y que diga, hermanos, para tener el parabién de los evangélicos, vamos a dejar de predicar el mensaje de los tres ángeles, del santuario, de la ley de Dios. Esas doctrinas distintivas vamos a dejar de enfatizarlas, porque estas doctrinas nos causan división con los evangélicos. ¿Cuántos estarían de acuerdo en hacer eso? Nadie. Amén. Entonces, ¿por qué ellos sí estuvieron de acuerdo? Entonces no eran adventistas. Estoy hablando adventistas en el concepto de la ley y el testimonio, de las características de una iglesia remanente. Walter Martin dice eso, y otro librito más acá. Mira cómo dice aquí. Dice, domingo como marca de la bestia. Ah, claro que saben nuestras doctrinas distintivas. La iglesia remanente, los 144,000 y su desafortunada y divisiva presentación de las verdades especiales. ¿Te das cuenta cómo es el ataque? Es directo. Han hecho que los adventistas no solamente se alineen con sus compañeros cristianos, sino también han creado hostilidad y prejuicio en contra de los adventistas en general. Dice, estas verdades especiales eran el problema. Estas verdades, estas causaban división. Pues estas verdades les tenemos que rebajar su volumen. Y los adventistas nos han prometido, ¿verdad? Ellos nos han dicho, ¿verdad? Están felices de que ya no van a enfatizar los 7 pilares de la fe. Pregúntale a un adventista cuáles son los 7 pilares. Miren, les comento. Una ocasión en México se encontró una hermana de la organización con una hermana de sostén propio. Y empezaron, bueno, ¿por qué no vas a la iglesia? Que esto, que el otro, que te extrañamos, etcétera. Y la hermana terminó diciendo, mira, nosotros creemos en los 7 pilares. No, son 27. No, son 7. No, son 27, pues. Y estaban así peleando por el número. Son 7. ¿Por qué? Bueno, la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, mandamientos de Dios, la fe de Jesús, templo de Dios en el cielo, la ley de Dios, el sábado, la no inmortalidad del alma de los impíos. Son 7 verdades distintivas. Miren, hermanos, los evangélicos saben bien a qué le están tirando. Allí, ese es el tiro al blanco. Y saben, lo más triste es que nosotros hagamos también lo mismo, que vamos a tirarlo. No es cierto, no son 7 pilares, ¿no? Mejor vamos a traer el libro ese de todo depravación total. ¿Cómo? Y entonces ahí estaban, que son 7, no, que son 27. Bueno, dijo la de sostén propio.
Yo te voy a decir los 7 pilares y tú me vas a decir tus 27 doctrinas. Y empezó la hermana. La purificación, el mensaje de los 3 ángeles, el templo de Dios en el cielo, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, el sábado, la no inmortalidad de alma. Ahora tú dime tus 27 doctrinas. Y dice que la otra se empezó a dar vueltas, la otra hermana del AR, y como veía que no se acordaba, bueno, por lo menos dime 20. ¿20? ¿Cuántos se saben las 27 doctrinas? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de los que estuvieron en la organización se saben las 27? Ahora más difícil, porque ahora son 28. Crecer en Jesús es formación espiritual. Esa no es justificación. Es la 28. Crecer en Jesús. Growing in Christ. Creciendo en Cristo. Entonces le dice la de la organización, ¿sabes qué tú? Así le dijo, la verdad no me sé ni 3 creencias. Ahí está el asunto. Los evangélicos en 1957 se alegraron y dijeron: hicimos que los adventistas dejaran de predicar sus doctrinas distintivas, sus 7 pilares, esas que nos causan división a nosotros. Y a partir de allí, pregúntale a alguien de la purificación del santuario. Muy pocos. La limpieza del santuario, ¿de qué lo iba a limpiar? ¿De los pecados de quién? Del pueblo. ¿Y qué es pecado? ¿O nacemos pecadores? ¿Te das cuenta cómo influye todo? Y si yo digo que nazco en depravación total, ¿para qué sirve la purificación del santuario? Entonces, ¿para qué digo que soy adventista de 1844? Si Dios viene a purificar a su pueblo de pecados que se cometen aquí en la mente y que tienen su resultado en acciones. ¿Eso afecta a justificación por la fe? Claro que afecta a justificación por la fe también. Si yo nazco pecador en depravación total, pienso lo mismo que los calvinistas. Voy a ser santificado hasta que Cristo venga. Entonces, ¿para qué la justicia de Cristo ahora? Por eso el diablo dijo así. Esto está en Testimonios para los Ministros. Dice el gran engañador: nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. ¿La ha silenciado ya? ¿Predican los 7 pilares distintivos? Ya no. Ya lo silenció desde 1957. ¡Shh! Y hermanos, ¿será que también el diablo ya nos silenció a nosotros, los de sostén propio? ¿No queremos escuchar nuestras verdades distintivas? ¿O sí queremos? Porque, hermanos, miren, hubo un presidente de la Asociación General allá por 1977. ¿Cuándo, hermanos? 1977. En una revista para pastores titulada Ministry. Este pastor fue el último pastor el último pastor historicista que tuvo la Asociación General. Robert Pearson, el último. Escribió un libro que quizá llegó por acá, en México lo tuvimos, que se llama, ¿cómo se llama? Adiós, planeta Tierra, algo así. Un libro muy bueno. Este hermano, Roberto Pearson, escribió un artículo titulado La apostasía omega. Y en una ocasión, cuando un servidor estaba predicando sobre esto, llegan los pastores de la asociación y me dicen: a ver, 3, el pastor local, el presidente y el secretario. Presidente con doctorado, secretario con doctorado en la Universidad Jesuita, el pastor local. Y me dicen: oye, queremos hablar contigo seriamente. Y siempre cargo un portafolio. Y le digo: ¿qué? Me dicen que estás dividiendo la iglesia. Saco el portafolio. Lean la bibliografía. ¿Es adventista o no es adventista? Y se quedaron callados. Y entonces le dicen al pastor local: entonces, ¿tú por qué nos engañaste? Esto es material adventista. Porque ni ellos mismos saben su historia. Mira, el pastor no sabe su historia.
El colmo que el de sostén propio, muy difícil que sepa su historia también. Pero hermanos, yo no lo sé todo tampoco. Cada día que estoy en casa bajo revistas adventistas antiguas y me pongo a leer cuál era mi fe antes. ¿Y acá llega el internet? Sí, ustedes también las pueden bajar. Ya no hay, ¿qué? Diferencia. Entonces les presenté a ellos esto. El pastor Roberto Pearson, presidente de la Conferencia General, en el año, los que están anotando, y ustedes nada más ponen The Ministry, octubre 1977, y se los va a dar en internet, así. Y lo traduje aquí al español. Y mira, te da ¿cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. Para que tú identifiques cuando esta apostasía llegue. Hermano, ya llegó. Desde hace tiempo que ya llegó. Pero te leo rápido la introducción en inglés. Durante la primera década de este siglo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día experimentó la apostasía de Kellogg. Esta fue descrita por la hermana Elena White como la alfa de las herejías mortales. Mensajes selectos, volumen 1, página 200. No solamente golpeó, ¿verdad? O sea, su golpe fue como una insurrección muy sutil, pero también fue devastadora. La sierva del Señor escribió: no sean engañados, muchos se apartarán ¿de dónde? De la fe, dando oídos a espíritus seductores y doctrinas ¿de qué? De demonios. Hermano, tú te debes preguntar, ¿en mi grupo de sostén propio estoy enseñando doctrina de Cristo o doctrina de demonio? Así de claro. Debemos enfrentarnos ahora, porque Dios levantó a una iglesia como un tipo Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Amén. Para lo que está alto, que se baje, y lo que está abajo, ¿qué dice? Que se alce. Nota bien lo que Elena de White nos advierte acerca de la obra de esta apostasía llamada Omega. Y vamos a ver aquí. Y aquí lo traduje. Los principios de verdad que Dios ha dado a su iglesia remanente serían ¿qué? Descartados. ¿Ya sucedió eso? ¿Ya sucedió o no sucedió? Bueno, lo vuelve a decir. ¿Cuáles son los principios de verdades de la iglesia adventista? ¿Cuáles son las doctrinas distintivas? O sea, esos son principios de nuestra verdad. Mire, vamos a seguir adelante. La verdad sería criticada, desdeñada y ridiculizada. Esto anularía la verdad de origen divino. Nuestra religión sería ¿qué? Cambiada. ¿Cuál era nuestra religión? ¿Cierto o no? Eso sería cambiado. El sábado, por supuesto, se tendría poco en cuenta, así como también el Dios que lo creó. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Y cuando tú te vas a la literatura adventista de 1904 para atrás, ves que todo es purificación del santuario, mensaje de los 3 ángeles, mandamientos de Dios, templo de Dios, la ley de Dios, el sábado y la nueva inmortalidad. No hablaban de otra cosa. ¿Sabes que ahorita, por lo menos allá en México, una revista juvenil te habla de cómo disfrutar el mundial de fútbol? Roberto Pearson fue el último. La nueva filosofía despojaría al pueblo de su experiencia pasada, dándole en lugar una falsa ciencia. Buscaría debilitar la predicación del segundo advenimiento, enseñando que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Oiga, cuando te dicen, no, espérate el papado, espérate el concilio mundial de iglesia, no, eso no es de vital importancia. ¿No lo han dicho o no lo han dicho? Hermano, todo lo que la sierva del Señor predijo, los principios de verdad serían alterados. Nuestra religión sería cambiada, nuestros hitos serían cambiados. Ya está, ya lo han hecho. No que ahí hay un grupo que salió. Bueno, vamos a ver, ¿realmente quiere salir
o tiene dudas? Bueno, tiene dudas, se les presenta preguntas sobre doctrina. Ok, ahora, ¿qué creemos? Los 7 pilares, ¿los aceptan? Muy bien, avanzamos. ¿Aceptan el método de interpretación historicista? Avanzamos. Mañana les voy a hablar, o no sé a qué horas, sobre cómo estos evangélicos que hacen preguntas sobre doctrina acaban de sacar un libro en el 2019 y dice: apuntemos a los adventistas históricos, ellos nada más, los otros no, o sea, son los mismos, o sea, ¿para qué atacarlos? Tenemos que estar unidos en los pilares, en el método de interpretación y en el método de trabajo. Ya que cada quien maneja los diezmos como el Señor lo quiera y que cada quien diga dónde el Señor lo quiere mandar a trabajar, amén. Pero eso sí, no aceptamos nada de calvinismo, porque es vino de Babilonia. Y nos hemos separado de otros. Por ejemplo, alguien dijo que cuando fue allí al Red ha de venir, encontraron libros calvinistas. ¿Cómo es eso? ¿O somos o no somos? Y es mejor empezar con un grupito pequeño, pero bien firme en la fe, que 1000 o 10,000 que quieren seguir tomando el vino de Babilonia. Esto es vino de Babilonia. Y con esas doctrinas, ¿quién cree esas doctrinas calvinistas? Todas las iglesias protestantes. Hay muy poquitas que creen lo otro. La misma iglesia adventista se hizo calvinista en el 57. Entonces, ¿qué esperanza hay? ¿Dónde hay un grupo que no sea calvinista? Un grupo que salte el verdadero concepto de pecado. Y en base de allí, delinee todas las doctrinas. Lo debe de haber. Amén. El hermano hace una observación, quizá sincera, y él dice, como dijo, ¿verdad? La sierva del Señor habla de las verdades distintivas, pero no habla de la naturaleza de Cristo. Entonces, hubo un grupo de hermanos que fueron a la conferencia general a dialogar. También recuérdenme de eso, de pasarles ese folleto. El asunto es que le dijeron lo mismo, hermano. Los historicistas fueron a dialogar, uno de los últimos diálogos que tuvieron con la conferencia general. La conferencia general les dice, es que la naturaleza humana de Cristo, eso no es doctrina principal. ¡Ey! ¿Crees en el santuario? ¿Es doctrina principal el santuario? ¿Sí o no? ¿Y no es la doctrina principal que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios? ¿Sí? ¿Que debía ser en todo semejante a nosotros? ¿Lo que estudiamos? Sí. ¿Qué se atacó con la naturaleza humana de Cristo? El sacerdocio de Cristo. Eso. El principal, ¿dónde está por ahí? Ahí está una ilustración, pues. Aquí, el que está ante el Padre es mi hermano. Está dentro del lugar santísimo. Tuvo una naturaleza caída. Murió con esa naturaleza caída. Al resucitar, su naturaleza sigue siendo humana, pero ahora es glorificada. Yo necesitaba un Salvador que fuera Dios, que se hiciera hombre en condición caída y que después fuera un Salvador glorificado, entronizado y que nunca perdiera su humanidad para que fuera mi mediador. Amén. Ese Salvador tenía que pasar, hermano, por todos los procesos, de acuerdo a la Biblia. Porque dice, exactamente, debía pasar por pruebas y aflicciones, si no, no podía ser mi sumo sacerdote, mi sustituto. ¿Cómo saber si estamos en la verdad o estamos en el error? La Biblia es tan clara. A la ley, al testimonio, es sencillo. Y la ley dice, Romanos 8:3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Los adventistas creyeron eso? Muchas citas. Y las citas que leímos en la mañana, que son unas pocas, pero hay más. ¿Con qué naturaleza tenía que venir Cristo? ¿Con la humana qué? Caída. Eso es la verdad. De allí en adelante, todo lo demás es error. La verdad está clara, está revelada. La verdad es diáfana.
La verdad no es mucho, ¿cómo se puede decir? Mucho lenguaje teológico. Ellos dicen prelapsario y porlapsario, muerte vicaria. ¿Y qué es eso? No, la verdad es sencilla. Nosotros no vemos el peso del error, pero es un peso grande, dividió a la iglesia. Ellos mismos lo dicen ahí, este libro es el más divisivo de la iglesia. Ellos sí saben que es el más divisivo, pero los miembros de iglesia no lo saben. No lo saben. Imagínense que se gane el título de ser el libro más divisivo. ¿Por qué? Debe traer algo muy fuerte, ¿o no? Claro que sí. ¿Cuántos han leído Mensaje de Justificación por la Fe? 1888. Ahora les hago una pregunta. Cuando Wagner y Jones predicaban justificación por la fe, ¿cómo presentaban a Cristo? ¿Con naturaleza humana caída o con la inmaculada? Claro, ahí está. ¿Es falsa justificación por la fe tener a un Cristo falso con naturaleza inmaculada? ¿A quién justifica la justicia de Cristo? A un caído, a un pecador caído, no a un pecador con naturaleza de Adán, antes del pecado. Y la gloria del mensaje de justificación por la fe es que Cristo en su humanidad caída venció. Y esa es la esperanza para nosotros, en nuestra humanidad caída, vencer, porque entonces en la humanidad caída, Él me regala su obediencia. Esa es la gloria del mensaje de justificación por la fe. Amén. De hecho, hermano, hay un libro que también se lo recomiendo, está en español, se llama El zarandeo del adventismo. No es escrito por un adventista. Eso es lo más raro. El zarandeo del adventismo es escrito por un anglicano y el anglicano dice: ojalá mi iglesia también fuera zarandeada. Fíjense nada más. Y Paxton se llama Paxton. La justificación por la fe se alteró en 1957. Hay una verdadera justificación por la fe. Hay una justificación por la fe antes del 57 y hay otra después del 57. Cristo con naturaleza divina y con naturaleza humana caída. Ese es el que nos justifica. El Cristo de Ellen White no es diferente al Cristo de Wagner y Jones. ¿Es importante? Claro que es importante. La sierva del Señor dice: corremos el riesgo de tener un concepto errado de justificación por la fe y extraviar a otros. O los que han leído Gálatas de Wagner y Jones, o los que han de Gálatas de Jones, los que han leído el libro Romanos de Wagner. ¿Saben de lo que estoy hablando? Ellos decían la gloria de Dios, ¿verdad? Es bajarse a la condición caída del hombre y en esa condición caída vencer para darnos esa victoria a nosotros. Esa es la justificación. Abarca la justificación. ¿A quién justifica? A un ser humano caído. ¿Quién? Alguien que estuvo sin pecado en su mente, en su carácter, pero que tomó una naturaleza humana caída. La teología actual dice: no tiene nada que ver. Esa es la teología de los teólogos actuales. Pero, claro, que tiene que ver. Ahora, ¿qué somos nosotros, hermanos? ¿Somos calvinistas, evangélicos o somos adventistas arminianos? Somos adventistas arminianos. Miren, es muy fácil. Arminio fue un protestante también y tarea, ¿verdad? Les he dejado mucha tarea ahorita. Investigue quién fue Calvino, investigue quién fue Arminio. Investigue, por favor, hermano. Arminio fue un reformador que cuando empezó a escuchar a Calvino dijo: no, Calvino está mal. A ver, si yo nazco pecador
Si yo nazco pecador, entonces yo ya fui predestinado para ser pecador. Entonces, ¿para qué me sirve el libre albedrío? Uno tiene que elegir, ¿cierto? Tiene que elegir bien la salvación o la perdición. Entonces, Adán eligió la salvación o la perdición. Arminio dice, ¿sabes qué? Yo no soy calvinista. Por eso se dividió el asunto de los protestantes. Porque Arminio empieza con, y nosotros como adventistas somos arminianistas, es decir, le damos énfasis al libre albedrío. Por ejemplo, escogeos hoy. ¿A quién? Por ejemplo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por ejemplo, Elías, ¿qué dijo en el monte Carmelo? ¿Hasta cuándo? ¿Entre qué? Vacilaréis entre dos pensamientos. Si Jehová es vuestro Dios, servidle. Y si Baal, ¿qué? Seguid en pos de él. Seguid en pos de él. Lo que estoy diciendo es que Dios nos da la capacidad de elegir entre dos o más. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos, esos dos o más, es plural. Porque tenían la Astaret, adoraban al sol, tenían todo, ¿sí o no? Entonces el libre albedrío es un regalo que Dios nos da cuando nos crea. En el cielo tuvieron que elegir entre Dios y Satanás, o Lucifer. Pero el día de hoy, miren hermanos, y lo que ustedes dicen, hay tanto viento de doctrina que ¿cómo voy a saber la verdad? Estudiando la verdad, la ley y el testimonio, pero estudiándolo y creyéndolo. No vayamos a ser como los anticristianos que ven una cita que dice el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, esto fue añadido. Y lo que realmente sí ha sido añadido, ¿verdad? O que le quitaron, lo toman como verdad. Entonces, ¿cuál es nuestro concepto de pecado? ¿Dónde se originó la gran controversia? ¿Dónde se originó el pecado? En el cielo. Porque el diablo peca desde el principio. Pecado es transgresión de la ley, es lo primero que el diablo ahí dice. Por lo tanto, como cada uno elige transgredir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno, es decir, cada uno también elige transgredir o no transgredir la ley de Dios. ¿Amén? El que elija transgredir se convierte en transgresor de la ley, pero el que elija por la justicia de Cristo no transgredir la ley de Dios, ahí es donde se cumple Juan capítulo 3. El que está en Cristo no peca. El que está en Cristo no practica el pecado. Amén. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, si tú dices, yo nací con una naturaleza humana depravada y así soy, ¿de quién eres? Del diablo. Entonces, ¿nosotros creemos que hay victoria sobre el pecado, hermanos? Amén. Claro que sí. ¿Cómo es la victoria sobre el pecado? Bueno, el descenso del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pone en nosotros la justicia de Cristo, y al poner la justicia de Cristo, dice la sierva del Señor, nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y el que está en Cristo no practica el pecado. Ojo, no estamos diciendo que nunca hemos pecado, porque algunos dicen, entonces, tú ya te crees. Una vez estaba predicando en un lugar, y entonces una persona me dice, entonces usted ya es santo. Mire, hermano, cuando te hagan esa pregunta, tú dices, usted no conoce la justificación por la fe, porque en la justificación por la fe, el que pone la santidad en mí es Cristo. Yo no soy el santo, es Cristo viviendo en mí. Tenemos que comprender la justificación. ¿Cristo viviendo en quién? En alguien que una vez transgredió la ley de Dios, pero se ha aferrado a un poder que te asegura que puedes vencer sobre el pecado. Amén.
Para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Ahora, pregunto, hermano, ¿para qué entonces predicar? ¿Cuántos hemos dado estudios bíblicos de la ley de Dios? ¿Cuántos hemos dado estudios bíblicos de la ley de Dios? ¿Cuántos hemos hablado de la ley de Dios? ¿Y saben qué predicamos nada más? Que son válidos, ¿o no? Nada más predicamos que son válidos. Eso predicamos, por eso dije. Es un reflejo del carácter de Dios. Y predicamos que es un reflejo del carácter de Dios y que la ley de Dios está vigente. Pero cuando se trata, ¿se pueden guardar los 10 mandamientos? ¿Predicamos eso? ¿Predicamos eso? Nada más como adventistas hemos predicado, en general, que son válidos, correctos, son válidos, como dijo el hermano, son eternos. Pero el típico adventista, cuando tú le empiezas a predicar de que si se pueden guardar los 10 mandamientos, dice, no, es que no hay justo ni alguno. ¿Quién los ha guardado? Nadie los ha guardado. No, me he encontrado con esos adventistas que... Entonces, ¿para qué predicas la vigencia y la validez de la ley de Dios si finalmente tú no crees que se pueden obedecer? Bueno, no he leído así que diga la hermana Juan que no hay ningún justo entre 20. Hay una cita. Bueno. Esa cita tiene que ver con el Congreso de 1888. Ah, dice que de 20 no he visto ni uno que está preparado. Evento de los últimos días en el Sarandeo. Sí, Ajá. esa cita. ¿Alguien trae evento de los últimos días? Que como adventistas nosotros predicamos que la ley de Dios, vamos a dar estudios bíblicos, que está vigente, que no hay que adorar santos, que hay que guardar el sábado, que no hay que matar, etc. Pero pregunta, ¿lo creemos que eso se puede cumplir en nosotros? ¿Estamos seguros? Hermanos, ¿qué dice la Escritura? Mensaje de los mensajeros. Aquí está la paciencia de los santos, los que desobedecen los 10 mandamientos, los que no pueden cumplirlos, los que nada más predican que están vigentes, pero no pueden tener victoria. Los que guardan. ¿Y sabe qué dice en el griego? Los que están guardando continuamente los mandamientos de Dios. Amén. Esa es la victoria del pueblo de Dios. Es un pueblo victorioso. No por su capacidad, su experiencia. Entonces, hermanos, ¿saben por qué? Porque antes los primeros predicaban la validez, y hermanos, se echaban unos debates. Como me encanta ver los debates que se echaban con nosotros. Eran unos debates grandes, hermanos. Pero ¿sabes qué? Debatían y debatían que después se olvidaron de Jesús. Y por eso vino el mensaje de justificación por la fe. Y dijo, ok, está bien. Y ese es el complemento, hermano. Y eso es nuestra historia que estamos repitiendo hoy. Ellos defendían la ley de Dios. Es como el típico adventista que va y dice al católico, tú estás mal, eres dominguero. Bueno, vinieron, porque no solamente, hermano, fue la naturaleza de Cristo. Atacaron la ley de Dios, atacaron el juicio investigador. Si le contara que no atacaron la Elena de White. Esto que les estoy mostrando ahorita es un punto. Atacaron el santuario, atacaron la expiación. No nos va a dar todo el día, hermanos, apenas estamos tomando lo que dividió a la iglesia en 50 años. Es imposible que en un día se aclare. El arminianismo dice, tú eres libre de escoger a quién vas a servir. Amén. Tú eres libre de escoger si vas a obedecer la ley de Dios, obvio, por la justicia de Cristo, o no. Tú eres libre de decir, voy a ser victorioso sobre el pecado y sobre la tentación. Tú eres libre. ¿Qué quieres? Dios nos hizo con una capacidad de libertad, y Arminio fue el que contradijo al otro. No, tú dices que nacemos pecadores y que así vamos a quedar hasta la venida de Cristo. Yo digo Arminio, que somos seres libres creados a la imagen de Dios, y nosotros decidimos si nos salvamos o nos perdemos. Tú dices que Dios decidió quién se salva y quién se pierde. La Biblia dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Libertad, libre albedrío. Por eso, hermano, cuando a veces hay hermanos de la organización allá en México que me dicen, regresa. No,
Soy libre para seguir la verdad. A ver, tú le digo, a ver, tú salte. A ver, tú salte. No me vengas a decir. ¿Sabes qué le digo? No puedo regresar porque nunca estuve en la verdad. Hasta apenas ahora. Si yo regresara a la verdad es porque era la verdad. Ahora estoy en la verdad y no me puedo salir de la verdad. No puedo regresar. Regresar es volver a un lugar donde había verdad. Yo regresaría. Pero el hecho de que no esté en la verdad, Bueno, no puedes juzgar a todos ajá. por el error de uno. No, es que no es error de uno, es un error que está en las escuelas sabáticas, es un error que está en los seminarios de teología, es un error que los pastores predican, es un error que los hermanos sin ¿cómo se dice? Sin tener ese discernimiento, porque ya han sido como, digamos, vacunados por eso, ya no disciernen que es error. Mire, la sierva del Señor dice, y trato de entender lo que usted menciona, hermano, hay muchas personas sinceras allá. Pero ¿qué dice la sierva del Señor? La sinceridad no convierte el error en verdad. Ahora, hermano, mire, le voy a contestar con esto, hermanito Marcos. Vamos a preguntarle a las 27 creencias, porque esto es lo que creen todos los que están allá, ¿verdad? Ajá. O sea, no se trata de ver qué personas hay allá, si son sinceras o no. Se trata de ver qué es lo que creen. Porque la Biblia así dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios. Amén. Entonces, 27 creencias. Este es el libro original de las 27 creencias, ¿se acuerdan? Ese es. ¿Cuántos de ellos tienen? ¿Cuántos tienen ese libro? Bueno, la presentación puede cambiar, pero ¿ustedes creen que cambiaron el contenido? No. Este señor Fritz Guy dice, descubriendo los orígenes de las declaraciones de las 27 creencias fundamentales. ¿Por qué son 27? Bueno, él ahí les dice. Mira lo que dice aquí, en la página 4. Dice aquí, lo rojito por el tiempo. Si bien este libro, ¿qué dice? ¿Qué más? ¿Por votación qué es? ¿Es oficial ese libro? ¿Cómo fue la votación entonces? Dice, porque únicamente una sesión plenaria de la conferencia de la sesión general podía promover esto. Entonces fue un grupito por ahí que sacó esto. ¿No es oficial ese libro? No está aprobado. Y si no está aprobado, ¿para qué yo lo voy a creer? Hermano, es que ha llegado el tiempo en que el pueblo adventista le dice, mira, te he torcido acá, te he torcido allá, te torcí la mano, te torcí el pie, y todavía no entiendes que está torcido. Ahí está diciendo, mira, te traicionamos, le cambiamos, alteramos, todo. Aquí te está diciendo, mira, esto no es oficial, esto no hay duda que se está cumpliendo, hermanos, lo que dice el mensaje de la Odisea. Que soy un ciego, desventurado, desnudo, pobre. así es. Entonces, mire, hermano, ¿por qué 27? Dice, la sección que tomó más tiempo que ninguna otra fue la 23, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, puesto que se habían hecho públicas muchas críticas, tanto desde un punto de vista exegético como experimental, acerca de la doctrina tradicional del santuario celestial y su limpieza. ¿Quién hizo esas críticas? Del Monfort. Nos esforzamos en formular, escucha bien, una declaración al respecto que representara fielmente lo que nosotros entendíamos que gozaba del consenso más amplio de la membresía de la iglesia. Qué terrible, qué apostasía. ¿Qué pusieron en las 27 creencias? Las 27 creencias dice, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Así dice? No. Dice así los escritos del hermano White. Sí. ¿Por qué soy adventista? Porque creo a la ley y al testimonio, porque es una característica de la iglesia remanente. No creo a la ley y a 27 doctrinas, porque aquí dice,
interpretamos el santuario como la mayoría de la iglesia lo cree ahora. Por eso es que se atacó el santuario, se atacó todo. ¿Sabe qué dijeron los calvinistas? ¿A poco ustedes creen que allá en el cielo hay un cuadrito 4x4 y que Jesús está ahí encerrado? Es todo el cielo. Pero vete a la escritura. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue visto ¿dónde? O dice, y el templo de Dios es todo el cielo. Mira, te alteran la inspiración, te alteran todo. No, hermano, que sean adventistas a la ley del testimonio. No, por eso ellos tuvieron miedo de decir, esto es original, porque lleva a ser más el descaro todavía. Mira, hermano, los evangélicos nos acusaban de que no hay santuario en el cielo. Eso, independiente de las medidas. Bueno, pero lo dice sus creencias. ¿Las ha leído? Pero nosotros no estamos aceptando sus creencias. Amén. Estamos aceptando. Si no, ¿qué estaríamos aquí? Exactamente. O sea, si en algo nosotros hemos errado y hemos sido ingenuos, es no entender el ataque, no entender que nos han estado atacando y lo que nos han quitado nuestras doctrinas. Mire, aquí pongo un ejemplo, porque no solamente fue la naturaleza de Cristo, hermano. Mire, este era un certificado de bautismo de allá del año 1978. Todavía, porque el cambio empezó allá en Estados Unidos. Miren lo que se creía antes todavía. Miren, hablando del santuario, hermano. Miren lo que dice aquí. Desde su ascensión, Cristo inició su ministerio como sumo sacerdote. ¿Dónde? En el lugar santo del santuario celestial, el cual santuario es el antitipo del tabernáculo terrenal de la antigua dispensación. Cuando Cristo entró en la segunda fase de su ministerio, comenzó ¿dónde? Aquí está claro, esto todavía va conforme a qué. La segunda fase. Primera fase, ¿dónde es? Santo. Segunda fase. Sí. Muy bien. Ahora vamos a las creencias. En el cielo hay un santuario. Bueno, vamos a ver. El verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En él Cristo lleva a cabo su ministerio en nuestro favor, poniendo a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio. Cuando ascendió al cielo, ¿a dónde se metió? Dice aquí. ¿A dónde? A ver, ¿dónde está el lugar santo? Inauguró su ministerio intercesor como sumo sacerdote. ¿Dónde? ¿Dónde lo inauguró? Ah, pero antes no había creencias. Las creencias vienen en 1980. Esa es de 1977. Dice aquí, en el cielo hay un santuario. Hay un santuario. Pero dice aquí, cuando ascendió al cielo, inauguró su ministerio intercesor como nuestro sumo sacerdote. Y luego dice aquí, en 1844, al periodo profético, al fin del periodo profético de los 2300 días, entró en la segunda fase y última, fase de su ministerio expiatorio. ¿Dónde? Primero entró al santo, después pasó el... No, pero aquí dice que entró al santo y después pasó al santísimo. No, aquí no. Te voy a decir cuál es el nuevo concepto del santuario. Ellos dicen, como aquí dice, en el cielo hay un santuario, pero el santuario que está en el cielo ya no tiene lugar santo ni lugar santísimo, porque no te lo dice. ¿Y sabes por qué no te lo dice? Porque los que escribieron las 27 creencias decían, en el tema del santuario es donde más hubo problemas. Porque un señor por allá en Pacific Union College estuvo enseñando desconfort que ya no hay santuario en el cielo, que todo el cielo es un santuario. Por lo tanto, nosotros hemos decidido, para mantener esos adventistas que dicen que en el cielo hay un santuario, pero que no, que es todo el cielo, que ya no hay lugar santo ni lugar santísimo, y para mantener a los otros adventistas que todavía creen que hay un lugar santo y un lugar santísimo, vamos a usar que hay un santuario y que cada quien lo interprete como quiera. Eso es la nueva doctrina, por eso no es oficial. Tú tienes que entender cuando alguien te pregunte, bueno, ¿por qué no es oficial? Bueno, por eso,
Porque se usó la misma palabra, para que la misma palabra, este grupo que cree que el santuario es todo el cielo, y este grupo que antes creía que hay lugar santo y lugar santísimo, que cada quien interprete el santuario como sea. Y de allí se empezó a dividir más y más el adjetivo, hermano. ¿Saben que hay una frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla? ¿No pusieron aquí a Cristo con naturaleza humana caída? ¿O sí lo pusieron? No, no lo pusieron. Ahora, ¿qué dice la sierva del Señor? A ver, se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario. ¿Qué? Oiga, está clarito. ¿Por qué no lo dice eso las creencias? No dice que hay dos departamentos. ¿O sí dice? No lo dice, hermano. ¿Por qué no lo dice? Porque precisamente se rebajaron las doctrinas porque eran un obstáculo para los evangélicos. Yo entiendo que quizá para esto para unos era un shock. Hermano, quizá yo ya me acostumbré a decirlo, pero quizá algunos ahorita están diciendo, ¿cómo? Pues ahí está, tú investígalo, no me creas. El error más grande es que tú cometerías es creerme y que tú lo investigues. Maldito el hombre que confía en el hombre. Escucha lo que te digo si tú lo deseas, pero después verifícalo. Vete a tu libro con las 27, 28 creencias. Investiga por qué son 27. Y vas a ver que el ataque fue duro contra los pilares de la fe que ellos tuvieron que bajar. ¿Y qué usaron? Un lenguaje doble. Vamos a decir que seguimos creyendo en el santuario, pero ya no vamos a decir los dos lugares. Nada más nos vamos a enfocar en que Cristo tiene una fase y otra fase. Pero ya no vamos a decir dónde se lleva esa fase, porque al decir que hay un santuario con dos departamentos en el cielo, eso hace que nosotros lastimemos a los evangélicos, pobrecitos. Me estoy refiriendo a la doctrina. Y se rebajó la doctrina del santuario. Y por eso en sus templos, hermanos, nosotros no aceptamos esas 27 doctrinas, porque rebajan la doctrina distintiva de la Iglesia Adventista. Rebajan el don profético. ¿Qué dice ahí? La cortina fuerte estaba abierta y se me permitió entrar. En el primer departamento vi un candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes, el altar de la proposición y del incienso necesario. Y ahí dice, la cortina que separaba los dos departamentos era diferente. Ahí está. Hay dos departamentos en el cielo. ¿Cuál fue la misión? Eso. ¿Qué dicen ellos? Bueno, si hay un santuario, porque ese es el engaño. Te empiezan diciendo, si hay un santuario, pero a ver, descríbemelo. No, en ese santuario nada más hay paz. ¿Qué creen ellos? Que Cristo llega y se sienta a la derecha, aquí está el Padre, y se sienta a la derecha del Padre. Ahí está sentado. No dice que pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿sí dice? Dice que inició la segunda fase. ¿Se dieron cuenta? Hermano, es que se le cae, es tan erróneo. ¿Sabes qué? ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me enseñaron esa falsedad. Y es tan difícil de entender a la primera. Dice, Cristo llega, aquí está el Padre, se sienta a la derecha del Padre. Y llega 1844 y dice, lo único es que cambia de fase. Ahora empieza a borrar pecados, según ellos, ¿verdad? Pero ya no hay un pase de Cristo al lugar santísimo. No, nada más cambian de oficio. Ahí sentadito en el mismo lugar, cambian de oficio. Sigue sentado en el mismo lugar, pero ahora, en lugar de hacer lo que hacía el sumo sacerdote allá en el lugar santo, bueno, sigue sentadito aquí y ahora empieza a hacer la segunda fase. Empieza a borrar pecados. ¿Qué creemos nosotros? Que en el día que todos los días el sacerdote entraba al lugar santo. Pero un día pasaba ¿a dónde? ¿Eso creíamos sí o no? ¿Está en las creencias o no está? A ver, vamos a ver si pasó o no pasó. No, dice, cuando Cristo ascendió al cielo inauguró su ministerio. ¿Dónde lo inauguró? Bueno, dice en el lugar santo. No lo dice. En 1844
al final del periodo profético de los 2300 días. ¿Qué dice? Entró en la segunda y última fase de su ministerio, o pasó al lugar santísimo. No hay mentiras en el espíritu de profecía, hay mentiras en las 27 creencias. Por eso no es oficial ese libro. Grábenselo bien. ¿Por qué no es oficial? Porque su voto no fue a nivel general. Claro, porque ellos dijeron, miren, cuando tratamos el santuario, pusimos lo que la iglesia piensa, no lo que está escrito. ¿Y qué pensaba la iglesia allá en Estados Unidos en ese tiempo? Hermano, había dejado de pensar a la ley al testimonio y pensaba como los evangélicos. Entonces usaron un lenguaje doble. Y otra vez presento aquí, miren, esto era lo que se creía antes. Desde su ascensión, Cristo inició su ministerio, es decir, su fase primera, como sumo sacerdote. ¿Dónde lo decía? ¿Dónde? Ahora, ¿lo dice eso las 28? No lo dice. ¿Por qué? Porque ya hizo un compromiso con los evangélicos de no enfatizar sus doctrinas distintivas. Y hermanos, hay varios cambios. Ahorita nos está dando tiempo nada más para... Ya son las 6, hermanos. Pero hermanos, los cambios fueron muy sutiles. ¿Por qué creen que hay entonces adventistas evangélicos? Porque ellos creen que hay un santuario sin lugares celestiales. ¿Por qué creen que hay adventistas centristas? Bueno, porque creen que hay un santuario, pero que toda la expiación se hizo aquí abajo y ahí arriba no hay expiación final. ¿Y por qué creen que hay adventistas historicistas? Porque creemos que la expiación se inició aquí, Cristo fue allá arriba a aplicar su sangre y en el 1844 pasa del lugar santo al lugar santísimo y está haciendo la última, ¿qué? La última expiación. Ahora, de estos tres, ¿cuál es el más apegado a la Biblia y al Espíritu de profecía? Los historicistas. Los otros no están apegados, están a medias, están allí como amaneciendo y anocheciendo. Ese es el zarandeo que hemos vivido, hermanos. Ahora tenemos libre albedrío y tú eliges ser adventista evangélico, adventista centrista o adventista historicista. Yo he elegido adventista historicista. ¿Por qué? Porque es lo más apegado al Espíritu de Dios. Amén. Es lo más apegado al original. No es lo mismo ser adventista oficial que adventista original. El oficial puede ser adventista evangélico, adventista centrista, pero el adventista apegado al Espíritu de profecía es otra cosa. Amén. Hermanos, entonces, no sé si ya tengo que terminar. Ustedes me dicen, solo déjenme terminar esto de qué somos entonces. En el libre albedrío tú eliges a quién servir. Por lo tanto, la expiación, es decir, todo lo que hizo en el santuario, que es el proceso de la expiación, aplica a todo aquel que en él cree. Amén. Y justificados por la fe, justicia imputada, justicia impartida, y los resultados se deben ver ¿en dónde? En las obras. Amén. La fe sin obras es muerta. Debe haber un verdadero concepto de justificación por la fe. Y quizá en algún momento vamos a hablar del falso concepto de justificación por la fe producido por ese cambio, por ese ataque a 1957, hermanos. Y por lo tanto, ¿qué creemos? Que la santificación ocurre ¿cuándo? Ahora. Se puede perder la salvación si nosotros decidimos no seguir con Cristo. Y la santificación sí es necesaria para la salvación. Ahora, les pregunto, ¿son iguales o son totalmente distintos? Son totalmente distintos. ¿Los puedes tú unir? Bueno, es lo que hicieron en el libro Preguntas sobre Doctrinas y en 27 creencias. Los unieron los dos. Por eso ese libro no es oficial. Y nunca será oficial. Y aunque ellos lo hagan oficial, no tendrá la aprobación de los dos testigos, hablando de 8:20 de Isaías. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, siguen en la oscuridad, hermanos. Entonces, esto es lo que pasó en 1957, hermanos. Unos hermanos se quedaron con esto, estos son los historicistas. Otros hermanos se quedaron con ¿qué?
con un mix, una mezcla. Esos son los centristas, y otros hermanos completamente se fueron hacia ese lado. Esos son los liberales y los evangélicos. Los que no creen en el don profético, los que compran el sábado, los que agarran sus chanclas y su chor y el sábado andan en la playa y así llegan a los templos. Esos son los liberales. Pero no es cierto. Adventistas solo hay uno: a la ley y al testimonio. El diablo ha ofrecido varias versiones de adventismo. Los teólogos de hoy ofrecen varias versiones de adventismo. Pero si te vas a la escritura, Pablo dice: solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio. Uno de esos cuatro tendrás el verdadero evangelio. ¿Cómo lo sabremos? A la ley y al testimonio. Los otros son evangelios torcidos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Esperamos que haya sido claro esto del calvinismo, ¿verdad? Y todo eso. ¿Tenemos algunas preguntas? No sé, hermanito.